cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. La ciberseguridad ha cambiado mucho en los últimos 10 años. La conversación ha pasado de tratar casi en exclusiva sobre cortafuegos, detección de intrusiones, a seguridad en la nube, seguridad de los dispositivos móviles, amenazas persistentes avanzadas y confianza cero. Y para hablar de esta evolución, de las mejores estrategias de protección y de cómo afrontar el futuro de la ciberseguridad, hoy tenemos con nosotros en nuestro programa a Ángel Ortiz, director regional para España de McAfee. Hola Ángel, ¿qué tal estás? Hola Gonzalo, buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Y nosotros de tenerte para que nos puedas hablar, compartir esta visión tuya, vuestra, de cómo es el panorama actual de la ciberseguridad. Porque tú, Ángel, tienes una trayectoria muy larga profesional en empresas tecnológicas. Has pasado por Nortel, por NIO, Telindus, Acuntia y llevas ya más de 5 años en McAfee. Entonces, tú, Ángel, ¿cómo te iniciaste en este mundillo de la ciberseguridad? Bueno, pues como has comentado, he pasado por varias empresas muy vinculadas quizás más a las comunicaciones, ¿no? Y a las tecnologías de red. Y igual que hablabas en tu introducción, pues mi primer contacto con el mundo de la ciberseguridad a nivel profesional pues fue más relacionado pues, con lo que hablabas en tu introducción, con cortafuegos, IPS, todas las tecnologías más relacionadas con la seguridad de las comunicaciones. Luego, claro, poco a poco fui viendo que el tema daba para más, que las tecnologías evolucionaban, que empezábamos ya a hablar de seguridad en todo tipo de dispositivos, no solo PCs, que luego venía la seguridad en la nube, la protección integral del dato y que ese campo pues era desde luego bastante más amplio que la visión que quizás había podido tener en mis primeros años. Y bueno, pues fue de alguna manera también un incentivo para meterme ya de lleno en el sector de la ciberseguridad y unirme a una compañía como McAfee. Uh-huh. ¿Y tú te acuerdas, Ángel, cómo fue tu primer contacto con un virus informático? Bueno, pues la verdad es que si te cuento lo que fue el primer contacto, trasciende, Sí, el digamos, lo que es primerísimo. el primerísimo, pues me acuerdo allá, pues qué sé yo, debía tener 11, 12 años, algo de este estilo, de una revista informática, no recuerdo el título, que tuvo el virus Viernes 13 en uno de los disquetes que venían con la revista. Y bueno, mi padre siempre ha sido muy aficionado a la informática, aunque no es informático ni tiene que ver con las telecomunicaciones de profesiones, él es ingeniero de caminos, pero me acuerdo que fui uno de los, mi casa fuimos uno de los afectados por ese virus. Y bueno, pues la que se armó ese fin de semana fue buena, ¿no? Entonces, digamos que fue un primer contacto de lo disruptiva que podía ser, incluso en aquellos tiempos donde no había internet y demás, pues un virus informático o las primeras versiones del malware, ¿no? Sí, que yo me acuerdo de cuando llegaban los viernes 13 nos decían que teníamos que desenchufar el ordenador porque se metía el Exacto. virus por el cable de alimentación. O sea. Sí. Y bueno, yo te preguntaba esto, Ángel, porque, yo creo que los usuarios siempre hemos asociado McAfee con los antivirus, pero hoy McAfee es mucho más. Entonces, ¿qué otros servicios ofrecéis a vuestros clientes más allá de lo que es el antivirus? Claro, pues efectivamente, como comentas, Gonzalo, de alguna manera es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, el éxito que hemos tenido desde la creación de la compañía con los antivirus, pues hace que la gente conozca tu marca y oye, pues algo habrás hecho bien, ¿no? Para ser tan
tan popular y desde luego por eso quisimos recuperar el nombre de McAfee tras la salida de Intel, porque es una de las marcas con más reputación en el mundo de la ciberseguridad. Pero por otro lado, quizás hace que muchas veces no se tenga una visión completa o exacta de lo que hacemos, ¿no? Y la realidad es esa, que el antivirus es pues una parte muy pequeña, una funcionalidad, diría yo, de una de las cosas que hacemos, que es pues la protección del dispositivo, ¿no? O de los puestos de trabajo. Pero actualmente McAfee pues es, como has comentado, muchísimo más que eso. A nosotros nos gusta definirnos como la empresa de ciberseguridad del dispositivo a la nube, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, quiere decir que con la proliferación de fundamentalmente la adopción de la nube por parte de los clientes y el traslado de recursos de computación a las diferentes nubes que pueda haber, unido a también la movilidad de los usuarios, la proliferación de dispositivos móviles y de todo tipo de dispositivos del IoT, pues hace que de alguna forma el perímetro tradicional que habíamos tenido en nuestras organizaciones se diluya y que los puntos de control para evaluar nuestra postura de ciberseguridad, el estado de la ciberseguridad de nuestra empresa, deban ser, a nuestro entender, el dispositivo y la nube. Y en ese sentido creo que estamos en una posición pues muy diferenciada en el mercado para tener éxito, ¿no? La protección del dispositivo y de todo tipo de dispositivos ahora que tenemos que hablar es nuestro negocio, digamos, tradicional y donde tradicionalmente hemos sido fuertes. Y por otro lado, la protección en la protección de la nube, como mucha gente sabrá, adquirimos la empresa líder en seguridad cloud, Sky High Networks, en el año 2018 y es la plataforma pues, mejor reconocida por todos los analistas y clientes para seguridad cloud. Con lo cual, contamos con una posición líder en ambos entornos. Te voy a poner un ejemplo de lo que puede ser un ejemplo práctico, ¿no? De lo que puede ser esa protección del dispositivo a la nube. Cada vez más entendemos que se deben proteger los datos independientemente de donde estén, ¿no? Y la realidad es que tú a día de hoy puedes decidir que hay un usuario de tal departamento que puede enviar datos de un determinado tipo por un determinado canal, pero sin embargo no compartirlos con otro tipo de usuarios o no compartir una serie de datos sensibles pues con fuentes externas y demás. ¿Por qué esa política, que en el fondo es una política de protección de la información, una política de DLP que tradicionalmente has definido en tu puesto de trabajo, en el dispositivo del usuario, no puedes de forma transparente y sencilla trasladarla también a la nube, ¿no? Al final, esa política debería ser capaz de seguir al usuario allá donde esté y de aplicarse allá donde realiza la actividad, definiéndose una sola vez y gestionándose de forma unificada. Bueno, pues en eso es en lo que estamos y eso es lo que McAfee propone a sus clientes a día de hoy. Y luego vamos a entrar algo más en este punto, pero antes has mencionado el paso de McAfee por Intel. Entonces, efectivamente, en 2011 Intel compró McAfee. ¿Y cómo crees que eso afectó a la misión y visión de la compañía durante ese periodo? Bueno, pues en aquel momento la idea que de alguna forma tenía Intel era la de meter de alguna forma la ciberseguridad de forma integrada pues en sus procesadores, en los chips que fabricaba. Pero claro, luego la realidad es que a pesar de alguna iniciativa prometedora y de alguna pues funcionalidad interesante que se desarrolló, se demostró que eran mercados muy dispares en el sentido de que la ciberseguridad pues es un mercado muy basado en software, es un mercado muy basado en la inmediatez, porque las amenazas son cambiantes día a día, y sin embargo el mercado de los microprocesadores es un mercado muy basado en el largo plazo. Las fábricas de Intel se amortizan obviamente a muy largo plazo y también muy basado en el hardware, con lo cual esa aproximación era complicada. Ahora bien, yo creo que también el paso de Intel aportó muchas cosas positivas a McAfee e influyó mucho como
como has comentado, en la misión y visión de Intel, ¿no? Sí que fue clave en nuestro paso por Intel, y no se entendería la compañía a día de hoy sin ese paso, a la hora de darnos cuenta de que debíamos ser una empresa más abierta, de que debíamos apostar por estándares y que tradicionalmente, digamos que en el mercado de la ciberseguridad ha habido o bien fabricantes de nicho que fabrican una solución donde dicen que son los mejores, o bien fabricantes ya más generalistas que dicen, bueno, pon todo conmigo, que yo voy a ser el que te solucione todo, ¿no? El paso por Intel nos hizo darnos cuenta, McAfee quizás había estado en estos segundos, ¿no?, de que ambas aproximaciones pues posiblemente no eran las adecuadas. Por un lado, si eres de nicho, al final el cliente se junta con múltiples soluciones que son difíciles de gestionar, pero por otro lado también es poco realista, y más en este mercado, pensar que van a tener todo contigo, ¿no? Y en ese sentido, Intel, que ha sido siempre un gran promotor de estándares abiertos, que luego han tenido gran adopción, ha estado en el nacimiento del Wi-Fi, en el USB, que es algo que quizás mucha gente no sabe, nos hizo darnos cuenta de que debíamos apostar por estándares abiertos y apostar por tener una plataforma con una serie de soluciones, y nuestra plataforma de Device2Cloud es líder en las soluciones que aporta, pero que a la vez pueda ser abierta y pueda integrar fácilmente soluciones de otros fabricantes. Y creo que ese es el paso clave o el factor clave que aportó nuestro paso por Intel. Y toda esta apertura, por ejemplo, ¿tú qué papel crees que ha jugado McAfee en el desarrollo del software libre y de fuentes abiertas? Bueno, pues ha sido fundamental. Todos nuestros productos, absolutamente todos los que fabricamos, están conectados a un bus de datos común de código abierto llamado OpenDXL. Este fue un estándar que empezamos a desarrollar cuando estábamos dentro de Intel, y que en el año 2017 decidimos publicar en GitHub y hacerlo abierto, y pasó a ser de DXL, que quiere decir Data Exchange Layer, pasó a ser OpenDXL. De forma que tú te vas ahora mismo a GitHub y tienes todos los SDKs, las APIs, las herramientas necesarias para poder hacer desarrollo sobre OpenDXL e integrarte dentro de ese bus de datos, cuyo objetivo es crear un estándar de mensajes para intercambiar mensajes de ciberseguridad, alertas de ciberseguridad, indicadores de compromiso y demás, de forma que todos los elementos conectados a ese bus compartan información entre ellos y actualicen su postura de seguridad. Dentro de ese estándar hay fabricantes que ya lo han adoptado, tan relevantes como pueden ser Cisco, Checkpoint, IBM, y en fin, pues a eso me refería cuando hablaba de ser abierto y de tener una plataforma abierta, donde muchas veces tú te vas a la web de OpenDXL y ves incluso desarrollos entre dos fabricantes que han decidido integrarse usando ese protocolo, y que ninguno de ellos es McAfee, ¿vale? Sino que eso es lo que de alguna manera te hace ver que esa adopción está ahí y que ya se va convirtiendo en un estándar. Y siguiendo así con el rumbo de la compañía, después de la salida de Intel en el 17 estuvo Chris Young de CEO, y ahora casi por sorpresa, ¿no?, ha entrado Peter Leaf en febrero de este año. Entonces tú, ¿cómo crees que va a afectar a la estrategia de la compañía, o qué dirección crees que le está imprimiendo Peter en este tiempo que está como CEO? Pues la realidad es que todos estos cambios en el liderazgo de las compañías tecnológicas están un poco a la orden del día. Yo creo en los ciclos y creo que sí que hay ciclos que las compañías van completando, y donde posiblemente pues los perfiles también vayan cambiando con esos ciclos. En lo que nos afecta a nosotros, tras la salida de Intel, lo prioritario en aquel momento y el enfoque que tuvo Chris, y yo creo que con mucho acierto, fue el orientar la compañía para verdaderamente convertirse en una compañía del dispositivo a la nube, y fundamentalmente reforzar el portfolio cloud para ser una compañía cloud first, ¿no? De ahí las adquisiciones que hemos hecho en los últimos tiempos de compañías como SkyHigh, Nanosec y demás.
Una vez tenemos, digamos, ya el portfolio adecuado para ir al mercado y donde tenemos, creemos que podemos cubrir las necesidades que actualmente nos demandan nuestros clientes, el enfoque de Peter creo que va a ser mucho más orientado al crecimiento y al desarrollo de esas soluciones dentro de los clientes. Si repasas el historial de Peter, ha tenido mucho éxito haciendo crecer en volumen de negocio las compañías donde ha estado. Y creo que ese es el sello que ya empezamos a ver que se imprime en McAfee, donde su prioridad, y así nos lo ha dicho los empleados, es que la voz del cliente sea la que más se escuche dentro de McAfee. Uh-huh. Y mencionabas antes que el concepto ahora de ciberseguridad de McAfee, ¿no? Que de hecho es el lema en vuestra página web es Device to Cloud, ¿no? Entonces lo cierto es que pues cada vez más de nuestra información, de nuestras aplicaciones están en la nube. Entonces, ¿cuál es vuestra visión para la seguridad en la nube? No sé si lo estáis ligando ahora a este concepto de Gartner de SASE, SD-WAN, en fin, cuéntanos cómo lo estáis viendo. Pues así es. De entrada, nosotros lo que creemos es que la seguridad en la nube debe afrontarse pues de una forma nativa cloud, ¿no? No adaptar necesariamente las soluciones que tenemos on-premise al mundo cloud, porque va a haber muchas amenazas que te van a pasar desapercibidas. De hecho, la realidad es que gran parte del tráfico que securizamos y que ocurre entre las nubes es cloud to cloud, ¿no? Y si no cuentas con una solución nativa cloud, pues no vas a afrontarlo adecuadamente. Otro factor que entendemos que es fundamental es que sea lo más, voy a decir el palabra americano, ¿vale? Que utilizamos, que es frictionless para los usuarios. Es decir, que no presente fricción a los usuarios, que evitemos en la medida de lo posible el despliegue de agentes en los dispositivos de los usuarios y que sea lo más transparente posible para los usuarios, porque de esa forma conseguiremos que la adopción de las soluciones cloud y el aprovechamiento de sus ventajas sea máximo y que verdaderamente la seguridad facilite y no entorpezca el negocio. Y luego, otro factor también importante es que esa plataforma de seguridad cloud entendemos que debe ser única. Ha habido muchas compañías que han ido comprando empresas de nicho y al final acaban juntándose o dicen que tienen soluciones integrales cloud, pero en la práctica son diferentes consolas que no tienen integración entre sí y que son difíciles de gestionar para el cliente. Nuestra plataforma de seguridad en Vision Cloud es capaz de securizar a los usuarios, a sus datos y a las cargas de trabajo en entornos IaaS, PaaS y SaaS a la vez. Y, por supuesto, para nubes públicas, privadas e híbridas. Esa unicidad hace que también sea más fácil de gestionar el entorno cloud. Y luego, como comentabas, existe un fenómeno muy claro que Gartner ya apuesta por ello y habla de SASE, ¿no? de convergencia entre diferentes tecnologías en la seguridad cloud y de que de alguna manera tanto la conectividad y la navegación como la seguridad en la nube deben ser proporcionadas como un servicio dentro de la nube, ¿no? De ahí el concepto SASE. Bueno, pues nuestra solución de seguridad para entornos SASE lo que presenta es una convergencia entre la seguridad en la nube, la navegación de los usuarios y la protección del dato, como comentábamos en el ejemplo de antes, extremo a extremo, es decir, del dispositivo a la nube, que esto es algo que no pueden ofrecer muchas compañías, para que tengamos una consola de gestión única en esos entornos y podamos hacer cosas como que, por ejemplo, si yo descubro una serie de servicios la nube que están usando mis usuarios sin que el departamento de IT lo conozca, lo que se conoce como el Shadow IP, yo pueda impedir la navegación, integrarme con la navegación e impedir la navegación a esos sitios en base a la información que me proporciona mi plataforma de seguridad cloud, ¿no? Todo esto creemos que es un fenómeno imparable y que la integración de esas tres tecnologías, que en nuestro caso además somos líderes en todas ellas, pues va a ser una realidad y ya está siendo una realidad en nuestros principales clientes. Uh-huh.
Y bueno, pues echando la vista a también la realidad que nos toca vivir estos días con la nueva normalidad marcada por la COVID-19, ¿cómo dirías, Ángel, que está afectando la pandemia al negocio de la ciberseguridad en general y al de McAfee en particular? Bueno, pues observamos en general en nuestros clientes, por supuesto, el grado de afectación a su negocio depende mucho de su sector. No es lo mismo una empresa turística que el sector banca o que la administración pública, pero sí que existe un fenómeno claro, que es que yo creo que todo el mundo asume y ya ve claro que el teletrabajo ha venido para quedarse, que en ese sentido la nube nos permite esa flexibilidad y esa elasticidad de acomodar los recursos que necesitemos a la demanda que tengamos en cada momento. Y desde luego las empresas que más avanzadas estaban en la adopción de la nube son las que mayor agilidad y flexibilidad han demostrado para adaptarse a esta situación, y que, por tanto, incluso las empresas que eran más reacias, como quizás puede ser la administración pública, a la adopción de la nube, han terminado viendo las ventajas y han terminado planteándose pues que tienen que adoptar la nube y, por lo tanto, securizarla, ¿vale? También, unido a este fenómeno del teletrabajo y de que al final el trabajo se convierte en algo que haces, no a un sitio al que vas, ¿no? A hacer algo, pues existe también una mayor concienciación en cuanto a proteger dispositivos móviles, en cuanto a quizás diluir incluso un poquito lo que es el ámbito privado del público, de los empleados, y proteger, pues como te digo, sus dispositivos móviles, que muchas veces hablamos del Bring Your Own Device, son dispositivos personales, o incluso la navegación del usuario cuando no está conectado a la VPN corporativa y cuando no pasan a lo mejor por mi infraestructura, pero sí que quiero que si está navegando incluso para hacer una gestión en el banco, un tema personal, pero lo está haciendo con el PC o la tableta o un dispositivo corporativo donde puedo tener potencialmente datos sensibles, ser capaz de detectar eso y de garantizar que incluso en ese escenario la navegación de esos usuarios es segura. Así que bueno, en general, una mayor apuesta por la nube, por la movilidad, y también una mayor concienciación en las empresas por la ciberseguridad, porque han visto que de una manera u otra todos dependemos en las tecnologías de las tecnologías de la información para llevar a cabo nuestro negocio. Claro. Y luego también una cosa te quería consultar, ¿cómo lo ves tú? A ver, un fabricante no puede llegar solo hasta todos sus clientes. Entonces, ¿cómo funcionan vuestros acuerdos con partners? Bueno, pues el canal para nosotros es fundamental y nos gusta identificarnos como una empresa channel first, donde los canales se sientan cómodos realizando negocios con nosotros, sientan que es sencillo hacerlo y estén formados y capacitados para vender en nuestro nombre, ¿vale? En ese sentido, además, creo que cada vez más el canal telco, como puede ser Telefónica, va a desempeñar un papel cada vez más clave, porque, bueno, pues la realidad es que lo hemos hablado muchas veces, un tema recurrente cada vez que se habla de la ciberseguridad del sector. La escasez de talento está ahí, la falta de recursos por parte de los clientes está ahí, y cada vez más los clientes tienden a apostar por servicios gestionados que les dé, pues eso, muchas veces una telco. En ese sentido, nosotros creemos y vemos claro que cada vez más nuestras soluciones se van a vender no como una solución per se dentro de un proyecto que adquiera un cliente, que puede ser el caso a lo mejor en una gran corporación o en un proyecto determinado, pero también como parte de un servicio que ofrezca un telco o una empresa de consultoría a sus clientes. Y ese es un vector de crecimiento y de desarrollo que tenemos claro y por el que estamos apostando con nuestro canal. Y ahora mencionabas el tema de la escasez de talento, ¿no? Que hay quien dice que es un mito, que talento hay de sobra, que el problema es que, pues, por ejemplo, en España se pagan sueldos miserables y por 30.000 euros al año no esperes contratar a los mejores talentos en ciberseguridad. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación?
Pues hombre, es un tema controvertido, pero yo no creo que, al menos en lo que se refiere al entorno de fabricantes y empresas de servicios, se paguen sueldos miserables. Desde luego, no están en el entorno que has comentado de los 30.000 euros. Y en todo caso, es un fenómeno mundial. No es una cosa que comentemos que ocurre en España solamente. Según los estudios que veas, y hay múltiples al respecto, y vamos, simplemente con conectarnos a un buscador y hacer la búsqueda, te salen varios estudios de que hablan, pues según el que veas, ¿no? Pero en torno a 2-3 millones de puestos de trabajo sin cubrir para el año 2021-2022. Más o menos hay consenso, ya digo, depende del estudio en esa cifra, y eso es algo a nivel mundial, con lo cual no creo que sea un fenómeno restringido a España. Es posible que en el entorno de cliente final exista algo más de gap de salto, ¿no? entre las expectativas y lo que se paga, y que eso sí que ocurra algo más en el entorno de cliente final, pero como te digo, yo creo que es un fenómeno mundial y por eso mismo es importante el contar con una plataforma integrada, abierta, automatizar, ser capaz. Creo que la automatización también ha venido para quedarse y que las tareas digamos, más rutinarias o de menor valor, pues tenemos que pensar en que no tenemos que dedicar a nuestros mejores analistas a hacer eso, sino que hay que automatizarlas hasta cierto punto y, por supuesto, apoyarse en partners. Entonces, tú mencionabas antes los MSSP. ¿Tú crees que al final el futuro de la ciberseguridad estará en manos de grandes MSSPs y las empresas externalizarán, si no todo, la mayor parte de su gestión de ciberseguridad? Bueno, es un fenómeno que desde luego hemos visto con la nube, ¿no? En vez de montarme yo mi data center o de construirme yo mis propios activos de computación, lo que voy a hacer es llevarlos a la nube y que me den ese servicio, ¿no? Y desde luego, si tenemos algo más de perspectiva y ampliamos esa perspectiva, pues con el suministro eléctrico hace algún siglo ya ocurría también lo mismo. Al principio las plantas montaban su propio suministro eléctrico y ha acabado siendo un servicio que nos dan las compañías eléctricas. Yo creo que es más que posible que en ciberseguridad, aunque quizás nos quede todavía un poco para ello, quizás pueda llegar antes a aquellas empresas que tienen algo menos de recursos y la gran compañía todavía querer tener algo de know-how en casa y hacer sus proyectos más específicos, pero desde luego creo que es un fenómeno imparable y que lo vamos a ver crecer en los próximos años. Porque también lo cierto es que parece que se va concentrando al final todos los fabricantes, hay adquisiciones, se van comprando los pequeños vendedores de nicho y pues bueno, pues como está pasando en otras tecnologías, ¿no? Que están los GAFA, etcétera. En el caso de McAfee, vosotros, ¿cómo entendéis la innovación? ¿Desarrollos internos o compras de startups y empresas consolidadas? ¿Cuál es vuestra visión para seguir creciendo y evolucionando como compañía? Pues la realidad es que es una mezcla de ambas. McAfee tiene ya un histórico de desarrollo de tecnologías de forma orgánica muy importante. Sabes que somos líderes en ciberinteligencia, también por la gran base instalada que tenemos. Eso nos permite, por ejemplo, desarrollar tecnologías como la más reciente que hemos lanzado al mercado, que se llama Envision Insights y que pretende ser un descubridor proactivo de ataques que a lo mejor no han afectado todavía a nuestros clientes. Suena quizás un poco como la película esta de Minority Report, ¿no? De detener al criminal antes de que haga el crimen. Detienen al criminal antes de cometer el crimen. Pero al final hay que pensar que McAfee está presente en más de 1.000 millones de dispositivos a nivel mundial, juntando pues los puestos de trabajo en los que estamos, las sondas que tenemos desplegadas y demás. Entonces, al final, eso nos permite
tener una visión muy única de qué campañas se está viendo, de qué sectores se están viendo afectados, de qué zonas geográficas, y toda esa información la podemos trasladar a nuestros clientes y decir, señor cliente, usted es una empresa del sector retail en esta región, estas son las campañas que usted es susceptible de sufrir y sus plataformas de seguridad están o no están preparadas para llevar a cabo, para hacer frente a estas campañas, porque cada vez más tenemos que asumir que atacados vamos a ser sí o sí y que tenemos que apostar por la resiliencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que tenemos una posición muy buena para hacer desarrollos propios, pero también es cierto que al final este sector es muy ágil, este sector cambia día a día. Es una de las ventajas también de ser una compañía independiente frente a estar en un grupo como Intel. Y bueno, a los hechos me remito. En el momento en que McAfee fue independiente, pues la primera gran adquisición que hizo fue la de Sky High Networks, que era la plataforma de seguridad líder en prácticamente todos los analistas, en Gartner, Forrester y IDC, era la única que estaba como líder en los 3 cuadrantes, y McAfee vio claro que en aquel momento no tenía una posición suficientemente fuerte en la nube, que hacer un desarrollo posiblemente llevara demasiado tiempo y no nos permitiera llegar a tiempo al mercado, y decidimos comprar esa compañía. Luego hemos ido comprando algunas empresas más de nicho para complementar ciertos aspectos de nuestra propuesta, pero ya te digo, creo que debe ser un mix y que hay que apostar tanto por el crecimiento orgánico como el inorgánico. Oye, justo acabas de hablar ahora de Forrester, Gartner, ¿no? de estas grandes consultoras. Vosotros en McAfee, ¿qué importancia y valor le dais a los cuadrantes de Gartner, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que son importantes en la medida en que son tenidos en cuenta por los clientes y son una referencia para ellos. No obstante, también hay que decir que el propio Gartner, en referencia a sus propios cuadrantes, dice que esto no es tan sencillo como se hace muchas veces de, oye, miro el que está líder o miro los líderes y ya me quedo ahí, sino que dice que tienes que analizar tu situación particular, que ver qué ventajas e inconvenientes ponen a cada uno y que luego ver el que más te conviene. Es decir, no siempre el que sale líder puede ser la solución más adecuada para tu organización. Por eso yo al final quizás le doy incluso más importancia que al propio cuadrante de Gartner a lo que se llama el Gartner Peer Insights, que es lo que refleja la opinión de los clientes, ¿no? Al final, eso ya no es el análisis que puede tener un enfoque con el que estés más o menos de acuerdo o que coincida con los intereses de tu empresa, sino que son opiniones de tus clientes. Y, por ejemplo, ahora que lo has comentado, nuestra solución de seguridad para entornos SASE, que se llama Unified Cloud Edge, que como te he comentado, supone la convergencia de la seguridad en la nube, del DLP, de la protección del dato extremo a extremo y de la navegación, pues esas 3 componentes, Cloud, DLP y navegación, son líderes en el Gartner Peer Insights. Y además, en muchos casos, con muchas más valoraciones que la segunda tecnología que mejor está valorada en el Gartner Peer Insights. O sea, no solo es que la valoración de los clientes sea mejor, sino que tienes muchos más clientes que valoran tu solución favorablemente. Al final, yo creo que incluso merece más la pena dar más importancia a ese factor. Y adoptando el punto de vista que dices de los clientes, yo creo que la seguridad tiende a verse desde el punto de vista del cliente como un freno, ¿no? Un stopper que pone trabas a los usuarios de la empresa, que retrasa los lanzamientos de los productos, encarece al final todos los procesos. Entonces, ¿cómo puede una compañía como la vuestra vender ciberseguridad para que sea vista, en cambio, como un driver o un habilitador de negocio? Pues es cierto, Gonzalo, que como comentas, quizás la seguridad, y yo viniendo del mundo de las comunicaciones, tradicionalmente se ha visto como un stopper, ¿no? Siempre se decía que comunicaciones pues permitía y facilitaba la comunicación y seguridad la entorpecía, ¿no?
Pero yo creo que también este enfoque está algo anticuado y que en los últimos tiempos, y por supuesto ya ahora con la nueva situación que nos toca vivir, cada vez vemos la seguridad como un facilitador del negocio, ¿no? En el sentido de que solamente si una tecnología es segura, conseguiremos que se adopte por el negocio, ¿no? Es decir, solo si garantizamos que la nube es segura, conseguiremos aprovechar las ventajas de flexibilidad, elasticidad que nos ofrece. Solamente si garantizamos que el IoT es seguro, conseguiremos que proliferen los dispositivos conectados y que haya más dispositivos. También juega un papel fundamental esto que te comentaba antes del frictionless, ¿no? Y de causar el menor impacto al usuario. Es decir, tenemos que apostar, pues, por ejemplo, con la seguridad en la nube, pues siempre intentar no entorpecer el tráfico, intentar conectarnos en la medida de lo posible directamente a la API del proveedor cloud para que sea el departamento de ciberseguridad o de sistemas el que lleve esa gestión, pero sea algo razonablemente transparente y fácil al usuario, ¿no? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de lo que hablaba de ser seguro y de la adopción, ¿no? Muchas empresas tradicionalmente, pues los departamentos han ido usando algunos servicios de transferencia de ficheros que conocemos todos, pero que no estaban validados por el departamento de IT y que incluso muchas veces se hacía de espaldas al departamento de IT, no de espaldas ocultándolo, sino en el sentido de que no se les avisaba, ¿no? Y en ocasiones esas plataformas de transferencia de archivos pues tienen cláusulas donde dicen que, oye, que la información que les vuelques pues acaba siendo suya y que tienen derecho a accederla y demás, cosas que no serían aceptables, ¿no? Entonces, todo esto lleva pues a una adopción también desigual, porque hay gente que se atreve a adoptarlo, hay gente que no, se hace de espaldas al departamento de IT y en fin, no se hace de la forma adecuada. Si tú consigues que de una forma sencilla para el usuario, en el momento que detectes que estás usando un servicio de esos, decirle, oiga, hemos detectado que quiere hacer una transferencia a través de esta plataforma. Esta plataforma no está permitida por su organización porque pone en riesgo la protección de los datos confidenciales. Sin embargo, sí que tenemos este servicio validado y que la compañía pone a su disposición para hacer exactamente lo mismo, para hacer esta transferencia del archivo, pero que cuenta con todas nuestras bendiciones y está validado. Oye, pues al final le estás marcando un camino, ¿no? No le estás diciendo no lo haga usted, esto está prohibido, porque al final van a ir por detrás y, pues no sé, se buscará la forma de hacerlo en su casa, vía un USB o de la forma que sea, sino que le estás marcando el camino, facilitando una forma para hacerlo de acuerdo al negocio y con la debida seguridad. Ese es el camino que yo creo que tenemos que ir adoptando cada vez más y cada vez más se va teniendo en cuenta al usuario en ese tipo de acciones. Ya. Y bueno, tú, Ángel, imagino que hablas con los CISOs de las empresas más grandes dentro y fuera de España y pues después de todas tus conversaciones, todo lo que has ido comentando con ellos, ¿qué es lo que dirías que preocupa más a los CISOs? Bueno, pues por supuesto la situación actual y el COVID les preocupa a muchos de ellos también, variando obviamente la situación de la empresa de cada uno. No es lo mismo alguien que esté en el sector turismo, como hemos comentado, que en otros sectores. Pero desde luego con esta situación y con lo crítico que se ha demostrado que son las tecnologías de la información para nuestro negocio y las noticias que también vamos viendo de múltiples empresas de gran volumen, muchas veces que han sido atacadas, pues yo creo que la posibilidad de ser atacados ya se percibe como una amenaza real. No solo de ser atacados, sino la exfiltración de datos, el hecho de que puedan salir publicados o que los criminales accedan a datos críticos para mi organización, también es una preocupación cada vez mayor, cómo ser capaces de proteger el acceso a mis datos, porque muchas veces están vinculados, ¿no? Hablamos de protección de la información o de anti-malware, pero muchas veces es un malware el que gana acceso a mis datos y consigue que se filtren a una web no segura. Y en ese sentido, pues puede ser una buena idea
que ambas tecnologías trabajen conjuntamente y si hay una persona, un usuario A que está infectado y que normalmente tiene unos privilegios de compartir información, pues que bajemos ese nivel de privilegios si detectamos que está infectado. Entonces, desde luego, la posibilidad de ser atacados y la protección de la información son dos preocupaciones generalizadas. Y yo creo que también cada vez más se están dando cuenta de que, y a lo mejor la actual situación ha ayudado a hacerlo, de que no estamos limitados a un perímetro y de que hay muchos entornos que todavía están por proteger, ¿no? Hablamos de móviles, cada vez vamos viendo más ataques y más exfiltraciones de datos y más accesos a dispositivos móviles. Hablamos de la nube, que muchas empresas habían adoptado, pero que no lo habían hecho de una forma completamente segura, o asumiendo que era el proveedor de la nube el que me daba toda la seguridad. Y cada vez se van dando cuenta de que no, de que es una responsabilidad compartida, ¿no? Como cuando tú alquilas un coche, pues el proveedor te tiene que dar las ruedas infladas, los cinturones de seguridad que funcionen, tal, pero luego la conducción que tú hagas, el abrocharte el cinturón tú, el tal, pues es cosas tuyas, ¿no? En última instancia, la protección del dato siempre va a ser responsabilidad de los clientes. Entonces, la protección de todos esos entornos que hasta ahora estaban descubiertos y que no teníamos bien cubiertos también es una preocupación creciente. Y por último, la escasez de talento y la gestión de todo eso. Es verdad que muchas veces lo que te acaban diciendo es, oye, muy interesante lo que me has contado, pero tengo pocos recursos para gestionarlo, no tengo personal cualificado que sepa entender estas soluciones. Entonces, eso es algo que procuramos tener siempre muy presente en McAfee y por eso te digo que hay que automatizar ciertas tareas, hay que procurar que los recursos válidos se dediquen a las tareas verdaderamente importantes. Y también es donde los proveedores de servicio entran en juego y nuestros partners para facilitar esas tareas. Y bueno, ya Ángel, para terminar, si te quitas el gorro de McAfee, ¿qué es lo que más te preocupa en ciberseguridad a ti como usuario, como ciudadano de a pie? Pues fíjate, yo creo que por un lado la concienciación en general de la ciudadanía y cómo al final pues pasamos por alto muchas medidas de seguridad que quizás en nuestra vida diaria no lo haríamos, ¿no? Pero digo en la vida física, pero bueno, como Internet tiene que ser inmediato, como todo tiene que ser rápido, yo veo que muchas veces pues no se usan ni las contraseñas seguras. Por ejemplo, es relativamente fácil, muy sencillo usar una autenticación de doble factor cada vez que accedemos al banco, cada vez que accedemos a cualquier servicio donde manejemos datos confidenciales o manejemos dinero, y no es algo que en general se haga. Y digamos la concienciación de que todo esto tiene una influencia decisiva en nuestra vida y en las decisiones que tomamos, ¿no? También hemos visto que, oye, pues las elecciones americanas, las últimas, pues tuvo una influencia decisiva la ciberseguridad y fue algo que dijo nuestro CEO por aquel entonces, ¿no? Chris Young, donde parece ser que se había accedido al PC de uno de los candidatos, se había compartido cierta información, luego no se sabe si eso pues no eran noticias del todo cierto, pero tuvo una influencia decisiva en las elecciones. Y luego ya el último capítulo, que quizás ya es incluso más inquietante, es la posibilidad de que todos estos ataques puedan tener su salto al mundo físico, ¿no? Afectar a infraestructuras críticas o afectar a dispositivos físicos, que es algo que cada vez va a ser más una realidad y que todavía pues no hemos visto del todo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, por haber compartido en este espacio con nosotros tu visión y la visión de McAfee sobre el panorama de la ciberseguridad. Muchísimas gracias a vosotros y nada, encantado de estar aquí.
Y a ti que nos has estado escuchando, también muchas gracias por tu atención. Y te animamos a que sigas descubriendo más pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en nuestro podcast Eleven Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio.